Te esfuerzas, te exiges, intentas hacerlo mejor cada día. Desde fuera parece que todo está bajo control. Cumples con tus responsabilidades, avanzas, piensas, corriges, vuelves a intentarlo. No eres alguien pasivo, no eres indiferente. De hecho, muchas veces eres tú quien más se exige para no fallar, para no quedarse atrás, para no decepcionar. Y aún así, hay una sensación que no se va, una tensión constante, un cansancio que aparece incluso cuando no hay un motivo claro. La impresión de que, por más que hagas, nunca es suficiente. Nada está exactamente mal. Tu vida no está rota, no hay una gran crisis visible, pero por dentro, algo no descansa. Te cuesta bajar la guardia. Cuando paras, aparece culpa. Cuando descansas, tu mente sigue funcionando. Incluso en los momentos tranquilos, hay una parte de ti que permanece alerta, revisando lo que hiciste, lo que podrías haber hecho mejor, lo que aún falta. Y entonces surge una pregunta incómoda, aunque no siempre la formules con palabras. ¿Por qué, si te esfuerzas tanto, terminas sintiéndote bloqueado? ¿Por qué cuando más intentas avanzar, algo dentro de ti parece resistirse? Porque no se trata de falta de voluntad, no se trata de pereza, y tampoco se trata de que no seas capaz. Hay personas que no se sabotean por desinterés, sino por exceso de exigencia. Personas que se presionan tanto que, sin darse cuenta, convierten su propia mente en un obstáculo silencioso. Y mientras esta lógica no se hace consciente, el patrón se repite. Te propones cambiar, te prometes hacerlo distinto, te esfuerzas aún más. Pero el desgaste vuelve, la tensión regresa, y la sensación de estar luchando contra ti mismo se intensifica. En este video no vamos a hablar de motivación superficial, ni de fórmulas rápidas para ser mejor. Vamos a mirar de frente un mecanismo interno que transforma la autoexigencia en autosabotaje, incluso cuando tus intenciones son buenas. Si te quedas hasta el final, vas a entender por qué esta lucha interna no desaparece con más disciplina, por qué exigirte sin pausa termina bloqueándote, y qué está ocurriendo dentro de ti cada vez que intentas forzarte a avanzar. Porque el problema no es que te falte fuerza. El problema es cómo estás usando esa fuerza contra ti mismo. Y para comprenderlo, primero necesitamos observar con honestidad algo que casi nunca se cuestiona. La idea de que exigirte más siempre te hará mejor. Ahí empieza todo. Hay un cansancio que no aparece de repente, no llega como un colapso ni como una señal clara de alarma. Es un cansancio que se instala lentamente, mientras sigues funcionando, cumpliendo, respondiendo. Desde fuera, nadie diría que estás agotado. Sigues en pie, sigues haciendo lo que toca, pero por dentro, algo está siempre en tensión. Este cansancio no viene de hacer demasiado, viene de no poder soltar nunca del todo, de vivir con una parte de ti constantemente activa, observando, evaluando, corrigiendo. Incluso cuando no pasa nada, tu mente sigue trabajando. No descansa porque aprendió que relajarse es peligroso, que bajar la guardia puede costar caro. Tal vez no lo notes en el momento, lo notas después, cuando el cuerpo se siente pesado sin razón aparente, cuando tareas simples te cuestan más de lo normal, cuando cualquier estímulo extra parece demasiado. No porque sea grave, sino porque ya vienes cargando algo invisible desde antes. Vivir así crea una vigilancia interna permanente. No te permites estar del todo presente sin medir. No te permites disfrutar sin revisar. No te permites fallar sin castigarte. Incluso los logros vienen acompañados de una sensación extraña, como si nunca fueran suficientes, como si siempre hubiera algo más que deberías haber hecho mejor. Y esa vigilancia agota más que un problema real, porque no tiene un final claro. No hay un momento en el que puedas decir, ya está, pasó. Todo queda un poco abierto, un poco pendiente, un poco sin cerrar. La mente no descansa porque siempre cree que hay algo que ajustar. Con el tiempo, este estado se normaliza. Ya no recuerdas cómo se siente estar verdaderamente relajado.
Confundes estar tranquilo con estar en pausa, pero alerta. Descansar no repara del todo, porque el descanso es solo externo. Por dentro, sigues funcionando igual. Aquí aparece una paradoja importante. Muchas personas que viven este cansancio no se consideran débiles. Al contrario, se ven responsables, comprometidas, conscientes. Personas que se toman la vida en serio. Y precisamente por eso, sienten que no pueden aflojar, como si hacerlo fuera irresponsable, como si dejar de exigirse fuera equivalente a rendirse. Pero este tipo de exigencia constante no te vuelve más fuerte, te vuelve rígido, reduce tu margen interno, te deja menos espacio para el error, para la espontaneidad, para la creatividad. Y cuando el espacio interno se reduce demasiado, algo empieza a resistirse. No es pereza, no es falta de interés, es una parte de ti que ya no puede sostener tanta presión sin romperse un poco. Entonces aparecen bloqueos, postergaciones, dudas, autosabotajes que no entiendes porque en teoría quieres avanzar, y eso confunde, porque cuanto más te exiges, menos fluyes. Cuanto más intentas controlarte, más pesado se vuelve todo. Como si hubiera una fuerza interna que dijera basta, aunque tú no quieras escucharla. Este cansancio es una señal, no de debilidad, sino de desajuste, de una exigencia que dejó de cumplir su función original y se convirtió en una carga constante. Mientras no se entienda esto, la persona suele hacer lo único que sabe hacer, exigirse aún más, y ahí el ciclo se refuerza. Pero hay algo todavía más profundo sosteniendo este patrón. Algo que no tiene que ver solo con hábitos actuales, sino con una confusión muy común. Creer que tratarse con dureza es sinónimo de madurez. Es en esa confusión donde muchos se pierden sin darse cuenta. Y es exactamente ahí donde necesitamos mirar ahora. Durante mucho tiempo aprendiste que crecer significaba endurecerte, que madurar era exigirte más, que ser responsable implicaba no quejarte, no aflojar, no permitirte demasiadas concesiones, y sin darte cuenta, fuiste confundiendo disciplina con castigo personal. Al principio, esa dureza pareció útil, te ayudó a avanzar, a corregirte, a no repetir errores, te dio una sensación de control, de dirección, de estar haciendo lo correcto. Pero con el tiempo, algo empezó a cambiar. La disciplina dejó de impulsarte y comenzó a pesarte. Ya no te exigías para crecer, sino para no fallar. No para aprender, sino para no decepcionar. La autoexigencia dejó de ser una herramienta y se convirtió en una voz constante que nunca se calla. Una voz que señala lo que falta, lo que no hiciste bien, lo que deberías haber hecho distinto. Y esa voz no descansa. Aparece cuando te levantas y cuando te acuestas. Está presente incluso en los momentos en que, en teoría, podrías estar tranquilo, porque no se trata de mejorar algo concreto, sino de sostener una imagen interna, la de alguien que no puede permitirse bajar el nivel. Aquí ocurre algo sutil pero decisivo. Cuando la disciplina se transforma en castigo, el cuerpo y la mente empiezan a reaccionar. No de forma consciente, sino a través de resistencia. Empiezas a postergar lo que, en el fondo, quieres hacer. Te cuesta iniciar, te cuesta sostener, te cuesta terminar, y cuanto más te reprochas por eso, más pesado se vuelve el proceso. No es falta de compromiso, es agotamiento interno, un cansancio que nace de sentir que nunca estás a la altura de tus propias expectativas. Que hagas lo que hagas, siempre hay un debería esperando. Muchas personas creen que si dejan de exigirse con dureza, perderán el rumbo. Temen volverse cómodas, desordenadas, mediocres, pero lo que no ven es que ya están perdiendo algo mucho más importante: la relación consigo mismas. Porque cuando todo avance está ligado a la presión, el movimiento deja de ser natural. Ya no actúas desde el deseo o la claridad, sino desde el miedo a no ser suficiente. Y ese miedo, aunque parezca motivador al inicio, termina bloqueando.
Hay una diferencia profunda entre disciplina y castigo. La disciplina ordena, el castigo tensa. La disciplina crea estructura, el castigo crea rigidez. Y cuando la rigidez se instala por mucho tiempo, el sistema interno busca una salida. Esa salida suele aparecer como autosabotaje, como procrastinación inexplicable, como una pérdida de energía justo cuando más la necesitas. No porque no quieras avanzar, sino porque una parte de ti ya no puede seguir bajo ese régimen interno. Y entonces, vuelves a exigirte más. Te reprochas, te comparas, intentas corregirte con más dureza, sin darte cuenta de que estás alimentando el mismo mecanismo que te bloquea. Aquí empieza a hacerse visible algo importante. El problema no es que seas demasiado disciplinado. Es que aprendiste a tratarte como si siempre hubiera algo mal contigo que corregir. Y vivir así desgasta, incluso a las personas más fuertes. Pero esta forma de exigencia no surge de la nada. Tiene una raíz más profunda, más antigua, que rara vez se cuestiona. Una raíz que explica por qué esa voz interna suena tan convincente y tan difícil de silenciar. Para entenderla, necesitamos mirar con honestidad qué es lo que realmente sostiene esa autoexigencia extrema. Y eso es lo que viene ahora. Hay algo que rara vez se dice sobre la autoexigencia extrema. No se sostiene solo por hábitos, ni por cultura, ni por voluntad. Se sostiene por miedo. Un miedo que no siempre se reconoce, porque suele estar bien disfrazado de responsabilidad, de ambición o de deseo de superación. Detrás de esa exigencia constante hay una sensación silenciosa. La idea de que, si bajas el nivel, algo valioso se pierde. Que si aflojas, dejas de ser suficiente. Que si no te empujas todo el tiempo, corres el riesgo de fallar, de decepcionar, de quedarte atrás. Este miedo no siempre es consciente. Muchas veces no aparece como una emoción clara, sino como una tensión permanente, como una necesidad de control interno, como la imposibilidad de permitirte estar simplemente bien sin hacer nada para merecerlo. Tal vez aprendiste muy temprano que el valor no era algo dado, sino algo que había que sostener, que no bastaba con ser, había que demostrar, cumplir, estar a la altura, y ese aprendizaje se fue instalando lentamente hasta volverse una forma automática de relacionarte contigo mismo. Por eso la autoexigencia se siente tan lógica, tan necesaria. No parece una agresión, sino una protección, como si esa dureza interna fuera lo que te mantiene a salvo del error, del rechazo, de la sensación de no valer lo suficiente. Pero vivir desde ese miedo tiene un costo, porque cuando todo tu movimiento está impulsado por evitar una pérdida, la vida se vuelve tensa. Cada decisión pesa más, cada paso se siente evaluado. Ya no avanzas por claridad, sino por presión. Y aquí ocurre algo paradójico. Cuanto más miedo hay de fallar, más rígida se vuelve la mente. Cuanto más rígida la mente, menos flexibilidad para adaptarse, menos creatividad, menos fluidez, y esa rigidez interna empieza a generar exactamente lo que se quería evitar: errores, bloqueos, estancamiento. La autoexigencia extrema no nace de confianza, sino de desconfianza, de una sospecha profunda hacia uno mismo, como si en el fondo no te permitieras relajarte porque temes que, sin vigilancia, algo salga mal. Ese miedo no se calma exigiéndote más, se intensifica, porque cada vez que te presionas, refuerzas la idea de que solo bajo presión vales, y así, sin darte cuenta, condicionas tu propia tranquilidad a un esfuerzo constante. Muchas personas no se dan cuenta de esto porque confunden miedo con motivación. Creen que si no hay presión interna, no habrá movimiento. Pero lo que en realidad ocurre es que el miedo puede empujar, sí, pero nunca sostiene. A largo plazo, desgasta, vacía, fragmenta. Por eso la autoexigencia extrema nunca se siente suficiente, porque no está tratando de mejorar algo concreto, sino de calmar un miedo que no tiene forma clara.
un miedo que siempre encuentra una nueva razón para activarse. Mientras ese miedo no se hace visible, la persona sigue atrapada en el mismo patrón. Se exige, se tensa, se bloquea, se culpa y vuelve a exigirse. No porque quiera sufrir, sino porque cree que no hay otra manera. Pero hay algo importante aquí. Ese miedo no apareció por casualidad. Tuvo una función en algún momento. Te ayudó a adaptarte, a sobrevivir, a sostenerte en contextos donde aflojar no parecía una opción. Comprender esto no es justificarse, es empezar a mirar con más honestidad lo que realmente está en juego cuando te exiges tanto. Y es precisamente en ese punto donde el conflicto interno empieza a tomar forma. Porque no todas las partes dentro de ti están de acuerdo con seguir viviendo bajo esa presión. De ese conflicto silencioso es de lo que necesitamos hablar ahora. Hay un momento en el que la mente deja de ser aliada y empieza a trabajar en contra. No ocurre de golpe. No hay una señal clara que diga algo cambió. Simplemente empiezas a notar que, justo cuando necesitas avanzar, algo dentro de ti se cierra. La concentración se vuelve frágil, la claridad se dispersa, las decisiones que antes fluían ahora pesan. No porque no sepas qué hacer, sino porque cada paso parece atravesar una resistencia invisible. Y cuanto más intentas forzar el avance, más rígido se vuelve el interior. Esto es lo que sucede cuando la exigencia constante toma el control del sistema interno. La mente entra en un estado de alerta prolongado. Vive anticipando errores, revisando posibilidades, corrigiendo antes de actuar. En apariencia, parece eficiencia. En el fondo, es tensión sostenida. Con el tiempo, esta tensión afecta la forma en que piensas. No te permites equivocarte ni experimentar. Cada idea es evaluada antes de nacer. Cada impulso es filtrado por la pregunta, ¿es suficiente? Y cuando todo pasa por ese filtro, la creatividad se reduce, la espontaneidad desaparece y el movimiento se vuelve pesado. Aquí aparece algo clave. El autosabotaje no surge porque no quieras avanzar. Surge porque una parte de ti está saturada de presión. Cuando la mente percibe que cualquier acción será juzgada con dureza, prefiere no moverse. No por rebeldía, sino por protección. Entonces postergas, dudas, te distraes, y después te reprochas por hacerlo. Como si la dificultad fuera falta de carácter, como si el problema estuviera en tu voluntad. Pero en realidad es un sistema interno sobrecargado que ya no puede responder bajo ese nivel de exigencia. Cuanto más te presionas para pensar mejor, peor piensas. Cuanto más te exiges claridad, más confusión aparece. Porque la claridad no surge bajo amenaza, necesita espacio, necesita cierta sensación de seguridad interna, y aquí se produce una trampa silenciosa. La mente exigente interpreta el bloqueo como una señal de que hay que apretar más control, más corrección, más disciplina, sin darse cuenta de que ese mismo enfoque está generando el bloqueo. Así se crea un círculo difícil de romper. Exigencia que genera tensión, tensión que reduce el movimiento, falta de movimiento que activa culpa, culpa que aumenta la exigencia, y el ciclo vuelve a empezar. Desde dentro, todo se siente confuso, porque sabes que tienes capacidad, has demostrado que puedes, y aún así, algo no responde, algo se resiste, algo se apaga justo cuando más lo necesitas. Este conflicto no se resuelve con motivación, tampoco con técnicas superficiales para organizar la mente, porque no es un problema de orden sino de relación interna, de cómo una parte de ti intenta dominar a otra sin escucharla. Y cuando la mente se convierte en un espacio de presión constante, el cuerpo y las emociones buscan una vía de escape. A veces es cansancio, a veces es desconexión, a veces es autosabotaje, no como castigo, sino como intento de alivio. Mientras este mecanismo no se reconoce, la persona sigue luchando consigo misma, creyendo que el enemigo está en la falta de disciplina, cuando en realidad está en el exceso de control. Para entender por qué esta lucha interna es tan persistente, necesitamos mirar más profundo.
no solo al miedo que la sostiene, sino al conflicto estructural que se crea dentro de la psique cuando una parte intenta imponerse sobre las demás. Es ahí donde la comprensión comienza a cambiarlo todo. Hay un punto en el que la lucha interna deja de ser solo cansancio o bloqueo y se convierte en un conflicto más profundo. Un conflicto entre partes que quieren cosas distintas dentro de ti. Una parte que exige orden, control, perfección, y otra que necesita espacio, descanso, autenticidad. Cuando estas partes no se reconocen entre sí, la tensión se vuelve constante. Carl Jung observó que la psique humana no funciona como una sola voz unificada, sino como un sistema vivo, compuesto por múltiples aspectos que buscan expresión. El problema aparece cuando uno de esos aspectos intenta dominar a los demás creyendo que así mantendrá todo bajo control. En ese momento, lo que parece fuerza se convierte en rigidez. La parte que exige suele presentarse como la más racional, la más responsable, la que sabe lo que hay que hacer. Se apoya en normas internas, ideales elevados, expectativas altas. Su intención no es destruirte. Al contrario, quiere que estés a salvo, que no falles, que no pierdas valor. Pero su forma de proteger es a través de la presión constante. La otra parte, la que resiste, rara vez tiene palabras claras. Se expresa a través del cansancio, de la desmotivación, de la postergación. No porque sea débil, sino porque ya no puede sostener ese ritmo. Es una parte que busca equilibrio, pero que no encuentra un espacio legítimo para existir. Cuando estas dos fuerzas chocan, aparece el autosabotaje. No como un error, sino como un intento inconsciente de resolver el conflicto. Si no puedes detenerte conscientemente, algo dentro de ti se detiene por ti. Si no puedes escuchar tus límites, tu sistema los impone a través del bloqueo. Este es el punto que muchas personas no entienden. Creen que el sabotaje es una falla personal, cuando en realidad es una señal de desequilibrio interno, una señal de que una parte ha sido ignorada durante demasiado tiempo. Y cuanto más se ignora, más fuerte se vuelve su forma de manifestarse. Jung comprendía que ningún aspecto de la psique puede ser eliminado sin consecuencias. Aquello que se reprime no desaparece, se transforma. Busca otras vías. Por eso, cuanto más intentas suprimir una parte de ti con exigencia, más poder adquiere desde la sombra. La exigencia extrema no integra, divide. Crea una jerarquía interna donde una voz manda y las demás obedecen en silencio. Pero la psique no tolera por mucho tiempo ese desequilibrio. Tarde o temprano, lo que fue silenciado exige ser escuchado. Aquí ocurre algo crucial. El conflicto no se resuelve ganando la batalla interna, sino entendiendo que no debería haber batalla. Mientras sigas tratando a una parte de ti como enemiga, el desgaste continuará, porque no puedes vencer aquello que forma parte de ti sin perder algo esencial en el camino. El verdadero problema no es que exista una voz exigente, es que se le dio un poder absoluto, y cuando una sola parte define el valor, el ritmo y la dirección de toda la vida interna, el sistema se vuelve frágil. Reconocer este conflicto cambia la perspectiva. Ya no se trata de corregirte, sino de escucharte. Ya no de imponerte, sino de comprender por qué esa exigencia tomó el control y por qué la resistencia apareció como respuesta. Este entendimiento no libera de inmediato, pero abre una puerta, la puerta hacia una relación distinta contigo mismo, donde la conciencia empieza a mediar en lugar de juzgar. Y es justamente a partir de esa mediación donde se hace evidente algo que sorprende a muchos. Cuanto más te presionas, menos avanzas. No por falta de capacidad, sino porque el conflicto interno consume la energía que debería impulsarte. Eso es lo que necesitamos mirar ahora. Existe una paradoja que desconcierta a muchas personas exigentes consigo mismas. Cuanto más se esfuerzan por avanzar, menos sienten que avanzan. Cuanto más presión se imponen, más lento se vuelve todo.
Y esto no ocurre porque hayan perdido capacidad, sino porque la energía interna empieza a gastarse en la lucha, no en el movimiento. Cuando la exigencia gobierna, cada acción se convierte en una prueba. Cada paso debe justificar su valor antes de existir. Nada es liviano, nada es espontáneo. Incluso los pequeños avances pasan por un filtro severo que los minimiza o los invalida. Así, el progreso pierde su efecto reparador y se transforma en otra fuente de desgaste. La presión interna constante genera un estado de contracción. La mente se enfoca en evitar errores más que en crear soluciones. El cuerpo se mantiene en alerta. Las emociones se contienen. Y en ese estado, avanzar requiere un esfuerzo desproporcionado. No porque el camino sea difícil, sino porque estás caminando con el freno interno activado. Aquí aparece una confusión profunda. Se cree que la presión es lo que empuja hacia adelante, cuando en realidad lo que empuja es la claridad. La presión solo acelera por momentos, pero no sostiene. A largo plazo, drena. La claridad, en cambio, orienta, organiza y permite que la energía fluya sin desperdiciarse en conflictos internos. Por eso, muchas personas se sorprenden al notar que, cuando se relajan un poco, las cosas comienzan a moverse mejor. No porque hayan bajado sus estándares, sino porque dejaron de gastar energía defendiéndose de sí mismas. La acción se vuelve más limpia cuando no está atravesada por el miedo a fallar. La autoexigencia extrema crea una ilusión de control. Hace sentir que, si te presionas lo suficiente, nada se saldrá del lugar. Pero la vida interna no responde bien a ese tipo de control. Necesita margen, necesita permiso para equivocarse, para explorar, para reajustar. Sin ese margen, el sistema se rigidiza. Cuando el avance depende únicamente de la presión, cualquier obstáculo se vive como una amenaza personal. Cada error se magnifica. Cada pausa se interpreta como retroceso, y esa lectura constante genera ansiedad, lo que a su vez reduce la capacidad de pensar con claridad. Así, el círculo se refuerza. El resultado es frustración. Frustración por sentir que haces todo lo posible, y aún así no llegas. Frustración por ver a otros avanzar con menos esfuerzo aparente. Frustración por no entender por qué tu disciplina no produce la paz que esperabas. Este punto es clave. El avance real no ocurre cuando te empujas más fuerte, sino cuando dejas de empujarte en direcciones opuestas. Cuando la energía deja de dividirse entre avanzar y resistir. Cuando el movimiento nace de una comprensión interna, no de una obligación. Muchos temen soltar la presión porque creen que sin ella no harán nada. Pero lo que suele ocurrir es lo contrario. Al disminuir la tensión interna, aparece una forma de acción más natural, más sostenida, menos agotadora. No porque te vuelvas indiferente, sino porque te vuelves más coherente. Entender esto cambia la relación con el progreso. Ya no se trata de forzarte a llegar, sino de permitirte avanzar sin atacarte en el proceso. Ya no de exigirte más, sino de exigirte distinto. Con conciencia, no con castigo. Pero para que este cambio sea posible, hay una creencia aún más profunda que necesita ser cuestionada. Una idea muy arraigada que sostiene la dureza interna como si fuera una virtud incuestionable. Esa creencia es la que vamos a mirar ahora. Durante mucho tiempo se nos enseñó que crecer implicaba endurecerse, que cuanto más exigentes fuéramos con nosotros mismos, mejores personas seríamos, que la dureza interna era una prueba de carácter, de compromiso, incluso de amor propio. Esta idea está tan normalizada que casi nunca se cuestiona. La promesa es clara y seductora. Si te presionas lo suficiente, te convertirás en tu mejor versión. Si no te permites errores, si no aflojas, si no bajas el nivel, tarde o temprano llegarás a donde quieres. Pero lo que rara vez se dice es el costo silencioso de vivir bajo esa lógica. La exigencia constante no distingue entre corrección y castigo. Empieza corrigiendo pero termina desgastando. Porque cuando el valor personal está ligado al rendimiento, cualquier pausa se vive como amenaza. Cualquier fallo se convierte en prueba de insuficiencia.
Y vivir así es vivir en deuda permanente contigo mismo. Muchas personas creen que se exigen porque se aman, porque quieren cuidarse, porque no quieren conformarse con menos. Pero en el fondo, esa exigencia suele estar sostenida por una idea muy distinta, la de que si no te presionas, no vales lo suficiente, que necesitas demostrar constantemente que mereces estar donde estás. Esta creencia es peligrosa porque parece lógica, parece responsable, parece madura, pero en realidad erosiona la base misma de la confianza interna, porque nunca permite descansar en lo que ya eres. Siempre hay algo que corregir, algo que mejorar, algo que demostrar. Con el tiempo, esta lógica genera una relación hostil contigo mismo. Te conviertes en juez y acusado al mismo tiempo. Celebras poco, te permites poco, te reconoces solo cuando cumples estándares cada vez más altos, y cuando no lo haces, te castigas en silencio. El problema no es aspirar a crecer. El problema es creer que el crecimiento solo puede venir del maltrato interno, que sin dureza no hay avance, que sin presión no hay valor. Esta es la falsa promesa que sostiene el autosabotaje, la idea de que exigirte más siempre te hará mejor. Pero el cuerpo, la mente y las emociones no funcionan así. No florecen bajo amenaza constante. No se expanden cuando están siendo evaluadas todo el tiempo. La verdadera expansión necesita un mínimo de seguridad interna, un espacio donde equivocarse no signifique perder valor. Cuando esa seguridad no existe, el sistema interno se defiende, se apaga, se bloquea. No porque no quiera avanzar, sino porque no puede hacerlo bajo ese nivel de presión sin dañarse. Cuestionar esta creencia no es volverte indulgente ni abandonar tu camino. Es empezar a construir una relación más honesta contigo mismo. Una relación donde el crecimiento no sea una batalla, sino un proceso vivo. Y aquí empieza a abrirse una posibilidad distinta. Una en la que dejar de luchar contigo no significa rendirte, sino alinearte. No significa bajar tus estándares, sino cambiar la forma en que te acompañas para alcanzarlos. Cuando esa idea comienza a asentarse, algo cambia por dentro. La exigencia pierde su tono agresivo. La acción se vuelve más clara. La energía deja de gastarse en el conflicto interno y empieza a orientarse hacia lo que realmente importa. Ese cambio no ocurre de un día para otro, pero cuando empieza, se siente como un alivio profundo, como si, por primera vez, no necesitaras atacarte para moverte. Y es justamente ese alivio el que nos lleva al siguiente punto. Al momento en que dejar de luchar contigo mismo transforma por completo la manera en que vives, decides y avanzas. Ahí es donde entramos ahora. Hay un momento silencioso en el que algo empieza a cambiar por dentro. No es un evento dramático ni una revelación espectacular. Es más bien una sensación sutil, casi imperceptible, de dejar de empujarte en contra, de dejar de vivir como si cada paso tuviera que ser ganado a la fuerza. Cuando dejas de luchar contigo, no te vuelves pasivo. Tampoco pierdes dirección. Lo que ocurre es algo más profundo. La energía que antes estaba atrapada en el conflicto interno se libera. Ya no se gasta en resistencias invisibles. Empieza a fluir hacia la acción real. Al principio, esto puede generar desconfianza. Estás tan acostumbrado a moverte bajo presión que el silencio interno se siente extraño, como si faltara algo, como si, sin la exigencia constante, pudieras perder el rumbo. Pero poco a poco descubres que no era la presión lo que te mantenía en movimiento, sino el miedo. Y cuando el miedo deja de conducir, aparece otra forma de avanzar, una forma más clara, más estable. Las decisiones dejan de sentirse como pruebas. Los errores ya no activan castigos internos automáticos. Empiezas a escuchar tus límites sin interpretarlos como fracasos. Este cambio transforma la relación con el cansancio. Ya no lo ves como un enemigo a vencer, sino como un mensaje a entender. Dejas de forzarte cuando no hay energía real y, curiosamente, la energía empieza a regresar.
No porque hagas menos, sino porque dejas de desperdiciarla luchando contigo. También cambia la relación con el tiempo. El apuro interno se suaviza, no porque pierdas ambición, sino porque ya no sientes que todo depende de hacerlo perfecto ahora. El presente se vuelve más habitable. La mente se aquieta lo suficiente como para ver con más claridad qué es esencial y qué no. En este estado, el autosabotaje pierde fuerza. No porque lo combatas, sino porque ya no lo necesitas. Cuando no hay una voz interna atacando, no hay necesidad de huir. El sistema interno se relaja, y cuando se relaja, responde mejor. Aquí ocurre algo importante. Empiezas a confiar en ti de una manera nueva. No una confianza basada en el control, sino en la escucha. Confías en que puedes corregirte sin destruirte, en que puedes crecer sin castigarte, en que puedes avanzar sin exigirte hasta romperte. Esta forma de relación interna no elimina los desafíos. La vida sigue teniendo dificultades, pero cambia completamente cómo los atraviesas. Ya no desde la dureza, sino desde una presencia más íntegra, más unificada. Y esa integración tiene un efecto profundo, porque cuando dejas de dividirte por dentro, la acción se vuelve coherente. No hay una parte empujando y otra resistiendo. Hay un movimiento único, alineado, que no necesita justificarse a cada paso. Este es el punto en el que muchas personas sienten, por primera vez en mucho tiempo, una especie de alivio silencioso, como si algo pesado hubiera sido dejado atrás. No porque todo esté resuelto, sino porque la guerra interna terminó. Pero este no es el final del proceso, es una transición, porque integrar la exigencia no significa eliminarla, sino darle un lugar distinto, un lugar donde deje de gobernar y empiece a servir. Y para cerrar este recorrido, necesitamos comprender qué ocurre cuando esa integración se vuelve consciente, cuando la exigencia deja de ser un enemigo interno y se transforma en una guía más humana. Eso es lo que nos espera ahora. Llegar hasta aquí no significa que algo esté resuelto. Significa que algo fue visto con honestidad. Y eso, por sí solo, ya cambia la relación contigo mismo. Durante mucho tiempo, quizá creíste que el problema eras tú, que si te exigías tanto era porque aún no eras suficiente, que si te bloqueabas era porque te faltaba carácter, constancia o disciplina. Hoy, esa narrativa empieza a desmoronarse, no porque descubras una excusa, sino porque comprendes un patrón. No te saboteas porque seas débil, no te bloqueas porque no quieras avanzar, no te exiges porque seas malo contigo. Te exiges porque aprendiste que así se sobrevive, que así se mantiene el valor, que así se evita perder algo importante. Ese aprendizaje tuvo sentido en algún momento, cumplió una función, te ayudó a adaptarte, a sostenerte, a no rendirte cuando rendirse no era una opción. Pero lo que fue necesario en una etapa puede convertirse en una carga en otra, y seguir aplicando la misma lógica, sin cuestionarla, es lo que termina generando sufrimiento. Cuando la exigencia gobierna sin conciencia, se vuelve una forma de violencia interna, no siempre visible, no siempre ruidosa, pero constante. Una presión que no deja espacio para el error, para el descanso, para la humanidad. Y ningún ser humano puede florecer bajo vigilancia permanente. Integrar no es eliminar. No se trata de abandonar la exigencia, ni de perder dirección, ni de conformarte con menos. Se trata de devolverle su lugar, de permitir que la exigencia deje de ser juez y pase a ser guía, que deje de castigar y empiece a orientar. Cuando esto ocurre, algo profundo se reorganiza por dentro. La energía deja de dividirse. La mente deja de atacarse. El movimiento ya no nace del miedo, sino de la claridad. No porque todo sea fácil, sino porque ya no estás luchando contra ti mismo mientras intentas avanzar. Este es el verdadero cambio. No externo, sino interno. No inmediato, sino sostenido. Un cambio silencioso que se refleja en cómo decides, en cómo te hablas,
en cómo atraviesas los desafíos sin destruirte en el proceso. Tal vez no notes una transformación espectacular mañana, pero notarás algo distinto, un poco más de espacio interno, un poco menos de tensión, un gesto de amabilidad contigo que antes parecía imposible, y ese gesto, aunque pequeño, marca el comienzo de otra forma de vivir. Porque cuando dejas de exigirte desde el miedo, empiezas a exigirte desde la conciencia, y cuando la conciencia guía, el autosabotaje pierde su razón de ser. No porque te vuelvas perfecto, sino porque te vuelves entero. Y desde ahí, el camino ya no se recorre en guerra, se recorre con presencia,